Está bien, casi nunca publico en el foro, solo leo Green Texts de vez en cuando. Decidí que esta vez, solo esta vez, mientras tengo unas cervezas encima y puedo pensarlo sin sentirme completamente como una mierda, lo compartiría. Tenía 19 años, de vuelta en el 96. Trabajaba en un McDonald's en Woodfoot, Nevada. Había un tipo jodidamente inquietante que trabajaba ahí también. Parece blanco, pero siempre hay algo raro en él. Lo que sea, no le tengo miedo a un maldito pan. A los demás tampoco les cae bien. El tipo va en bicicleta al trabajo, lleva bomba de aire, parches y cámaras de repuesto porque alguien que trabaja ahí le raja las llantas de la bici. Nunca se queja de la mierda que le hacen. Alguien le vacía una charola con 5 docenas de huevos en su muda de ropa, no dice nada, dice que nadie quiere nada. El jefe quiere despedirlo, nunca le ha gustado, pero literalmente es el trabajador perfecto. Siempre se parte el lomo, trabaja como si fuera ilegal, nunca he visto a un chico blanco trabajar 8 horas seguidas sin perder tiempo, siempre a toda máquina con este tipo. No entiendo por qué todos sentimos escalofríos con él, a la mierda, la superstición es estúpida. Intento acercarme. Paso tiempo con él, después de unas semanas empieza a relajarse y soltarse. Somos medio amigos, intercambiamos cigarrillos. Ahora tiene novia, todos empiezan a odiarlo menos. De hecho parece estar bien. Entonces me descubren fuera de horario, besándome con una chica que trabaja conmigo, sólida 7 de 10 con uniforme, fácilmente 9 de 10 con ropa normal. Me llaman a la oficina del McDonald's, ¿qué carajos está pasando? Oh, mierda, ¿es la hija del dueño? Estoy despedido. Jodidamente despedido. Uno de los tipos con los que trabajábamos me dice que fue el raro el que le dijo al dueño. Entro en una rabia enfermiza. Me le voy encima en el trabajo la semana siguiente con algunos testigos que conozco, amigos míos, le digo que lo voy a golpear hasta dejarlo hecho mierda, que esto no se va a quedar así. Parece no saber de qué carajos estoy hablando ni por qué. La rabia me nubla el sentido común y solo después me doy cuenta de que el tipo que dijo que me delató era el mismo que le había rajado las llantas al raro 3 veces en 2 semanas. Está sacando basura al contenedor. Obviamente no me está tomando en serio. Pendejo, ¿crees que estoy jugando? Mido 5 pies 9 pulgadas, soy blanco, llevo boxeando desde los 13 con mi papá, no soy profesional pero puedo defenderme en una pelea. Sé lanzar un golpe, lanzo un buen gancho de izquierda. El impacto me sacude el brazo hasta el hombro. El chico blanco literalmente no se mueve para nada. Siento como si hubiera golpeado una pared. El chico blanco dice, Anon, no voy a pelear. Todavía tengo 6 meses de libertad condicional y me arrestarían aunque fuera en defensa propia. ¿Qué carajos? El chico blanco sigue llevando las bolsas de basura al contenedor. Todos miramos mientras camina como si ni siquiera estuviéramos ahí. Empiezo a preocuparme de que estoy quedando como un completo cobarde. Me quito una pesa de 1 libra que había olvidado que llevaba en el tobillo desde hacía un par de años para entrenar mientras corría. No son nudillos de bronce, pero el peso hace daño de verdad. Me encojo de hombros. Sale de nuevo. Lanzo el golpe con todo, contacto limpio con su pómulo, siento un chasquido y escucho un crack. Su cabeza apenas se mueve. Siento dolor inmediato en el puño. Me rompo el nudillo con el impacto incluso con el peso. El chico blanco me mira. Te dije que no iba a pelear, Anon. Tengo trabajo que hacer. Nos vemos en 6 meses. No le presto mucha atención porque el nudillo roto empieza a doler como la mierda. Noto que los 2 lugares donde golpeé al chico blanco ni siquiera están rojos. Hecho de concreto. 2 días después tengo la mano enyesada. Los otros que solían trabajar con él ni siquiera sabían que lo habían golpeado, nunca tuvo ni siquiera un moretón. Me pongo un poco nervioso en retrospectiva. Le vuelve a dar escalofríos a todos. Ya no tiene amigos, se cierra completamente a todos. Lo despiden 3 meses después por negarse a ir a trabajar mientras estaba enfermo con faringitis estreptocócica. No puedo sacarme a ese tipo de la cabeza, no logro entender qué carajos era. Empieza a trabajar en una pizzería, pasa el tiempo. 1 año y medio después vuelvo a oír de él. El raro trabaja en una tienda de abarrotes. A la mierda, es medio acosador pero paso por ahí. Me recuerda, no se molesta. Para ese punto ya sé que el antiguo amigo estaba mintiendo sobre el chico blanco, lo que le ganó a ese amigo una paliza completa. Me hago hombre y me disculpo con el chico blanco. Se encoge de hombros, obviamente no acepta la disculpa ni le importa. Silencio incómodo, me voy.
No oigo nada más de él durante años, pero sigo pensando en él de vez en cuando, no lo entiendo. Se casa, tiene 2 hijos. Empiezo a ir a misa otra vez, ahora que tengo familia. Me entero del chico blanco por rumores. Lo asaltaron mientras iba en bicicleta. Oh, mierda, está bien. Sí, los tipos que intentaron asaltarlo salieron peor. Siento un pequeño pinchazo de alarma. Investigo un poco. Intentaron asaltarlo con bates de béisbol en su camino al estacionamiento después del trabajo. En su declaración dijo que el tipo que rompió su bate lo hizo cuando falló el golpe y le pegó a un poste de luz del estacionamiento. Escucho un rumor de amigos de que el asaltante insistía en que el bate se rompió en la cabeza del chico blanco. Recuerdo el estacionamiento del McDonald's 10 años antes. Hasta hoy me pregunto si, siendo un adolescente estúpido, me metí a pelear con una versión real de algo irrompible y solo evité por poco terminar aplastado porque no quería violar su libertad condicional. A la mierda si sé cuál es la verdad, pero todavía tengo noches en las que despierto empapado en sudor frío por esto. Cuando era niño, las hadas existían. No solo creía en ellas. Estaban ahí, eran una realidad que nunca se me ocurrió cuestionar. Supongo que otros niños de mi temperamento habrían tenido amigos imaginarios, pero mi madre me había consentido durante toda mi corta vida con historias de magia y maravillas y polvo de hadas, así que yo tenía a mis hadas. En ese entonces no las llamaba así, pero mirando atrás, es la mejor manera de describir a la pequeña gente que jugaba entre el bosque de botellas verdes de cristal que mi abuela coleccionaba y exhibía sobre un gran tocador en su habitación. No sé cuántas veces me senté solo en ese cuarto, ni cuánto duraba cada vigilia. Puede que haya sido muchas veces, o solo unas cuantas, pero mi recuerdo más temprano y más nítido es el de observarlas, a mis hadas, danzar bajo el sol de la tarde cuando entraba por la ventana y se reflejaba en las botellas de cristal y vidrio, convirtiéndose en un laberinto de luz. Ningún otro momento de mi memoria se compara con la alegría infantil, clara y simple, de aquella tarde dorada. Nunca hablaron, o al menos no que yo recuerde. Como mínimo, nunca las entendí. Tampoco interactuaban conmigo. Jugaban entre ellas y yo las observaba. Uno pensaría que no notaban mi presencia, de no ser por algún saludo ocasional o una risita. Parecían encantadas de que yo las mirara, pero de una forma indirecta. De nuevo, no veía nada extraño en esto. Yo era un niño con una imaginación vívida y amplia, con poco contexto de lo que realmente era la realidad. No me parecía raro que mis hadas no parecieran venir de ningún lado ni irse a ningún sitio cuando terminaban de retozar. Simplemente estaban ahí, de pronto, como si siempre hubieran estado, y cuando se iban, era como si se desvanecieran lentamente. Aunque sería difícil decir exactamente en qué momento. La parte más extraña, al mirar atrás, son los lapsos de tiempo que parecen abarcar esos recuerdos. Debí de haberme sentado quieto y en silencio, observando a esas pequeñas hadas durante horas. Admito que yo era un tipo distinto de niño, un niño solitario al que no le molestaba la soledad. Tenía una familia grande y amorosa, y aún así lograba mantenerme completamente aparte. Aún así, era un niño, y hasta los niños tranquilos pueden inquietarse con facilidad. Por eso resulta extraño que no haya recuerdos de inquietud o impaciencia, solo una vaga sensación de bienestar al simplemente mirar. De hecho, hay una neblina muy onírica en esos recuerdos, y a veces me tienta descartarlos como eso. Sueños hermosos y valiosos, quizá, pero solo sueños al final. Refuerza esta idea el hecho de que mi familia nunca menciona un comportamiento que habría parecido muy extraño, aunque eso puede explicarse porque yo era un niño muy reservado y hablaba poco incluso con ellos. Bien pudo haber parecido completamente normal. Sin embargo, se siente mal descartar todo un capítulo de mi infancia como algo que simplemente soñé. Es amargo pensar que las partes más memorables de ser niño ocurrieron mientras dormía. Mi familia solo vivió en la casa de mis abuelos durante un par de años, y seguí observando a las hadas durante todo ese tiempo. Siempre estaban en la misma habitación, y solo entre ese paraíso multicolor creado en medio de las botellas bañadas por el sol. Estos recuerdos siguen siendo poderosos y, pese a lo joven que era, sorprendentemente claros. Recuerdo muy poco más de ese periodo de mi vida.
Aunque sé que me asustaría si experimentara algo así ahora que soy mayor y, quizá, más sabio, a veces desearía poder ver esa magia de nuevo. Incluso hoy, cada vez que me topo con una botella vieja, siento un pequeño cosquilleo y no puedo evitar pensar en ella como algo que no es otra cosa más que mágico. Me llamo Ben y he sido encargado de mantenimiento de un parque público durante casi 4 años. Este trabajo me ha hecho pasar por el infierno y por aguas altas. La mayor parte de mi vida diaria ahí es increíblemente aburrida. Les garantizo que no quieren oír sobre lo duro que fue palear grava o sobre los tornillos que había que cambiar en los columpios. No, lo que tengo para ustedes son las buenas historias inquietantes, perturbadoras, así que vayamos a ello. Solo tengo 2 historias escritas previamente por el momento. Si se pide más, se darán más. La primera ocurrió aproximadamente durante el primer mes de mi carrera. Antes de continuar, la ciudad en la que trabajo es grande, pero tiene muy poco crimen. Después de terminar mis primeras asignaciones de trabajo, me indicaron que vigilara el área de servicios, por ejemplo, baños, fuentes, teléfonos. Esto resultó ser un trabajo difícil porque solo podía hacerlo durante la noche, ya que el parque se utilizaba durante el día. Justo cuando mi turno comenzaba, alrededor de las 23:30, empecé a oír extraños ruidos de raspado por todo el parque. Al principio pensé, maldita sea, ¿por qué mis compañeros tienen que hacerle bromas al nuevo? Me esperaba a medias que alguien saltara de entre los arbustos con una de esas máscaras de grito de $5. Esto fue mucho peor. Eventualmente encontré la fuente del raspado. Provenía de cerca de la fuente principal. Un banco de piedra bastante grande se había movido considerablemente de su lugar. Cuando me acerqué a examinarlo con más detalle, lo que vi me golpeó como un tren. El banco estaba asegurado al suelo con un cable de acero de media pulgada. El cable parecía haber sido arrancado sin esfuerzo. No había forma de que algo humano pudiera haber hecho eso. Un oso, quizá. Rápidamente descarté ese pensamiento. Aunque el estado tiene osos, nunca se habían acercado al parque. Suspiré y caminé hasta la estación de interruptores cercana y encendí las luces de la fuente. Necesitaba reparar el banco antes del día o mi jefe me cortaría la cabeza. Después de encender el interruptor, caminé hacia el cobertizo de suministros cerca del área de juegos. Casi todo el tiempo, el raspado seguía ahí, pero distante. Tomé la brea y los cables de reemplazo y caminé hacia la fuente. Aproximadamente a mitad del camino de regreso, empecé a ver ladrillos de varias capas arrancados del suelo a lo largo del sendero que va del cobertizo a la fuente. Me estaba poniendo furioso. Caminé rápidamente de vuelta a la estación de interruptores y encendí toda la energía principal. Fue entonces cuando lo vi. Tal vez la cosa quedó cegada por la luz repentina, pero afuera de una de las ventanas lo vi. Debido al pánico del momento, no pude verlo con claridad, pero esto es lo que alcancé a distinguir. Una criatura delgada, de aspecto correoso, de aproximadamente 2 metros con 30 centímetros de altura, con brazos rechonchos pero muy musculosos, y piernas como las de un caballo de carreras. Nunca he consumido drogas ni experimentado con alucinógenos, y estoy completamente seguro de que eso fue lo que vi. La criatura abrió los ojos de par en par y salió disparada. Se fue en medio segundo. Solté todo lo que estaba haciendo, corrí hasta mi jeep y me largué de ahí. No dormí bien esa noche. Al día siguiente, el almacén estaba saqueado. Por supuesto, me culparon a mí. Los ladrillos que había visto en el camino hacia la fuente estaban de vuelta en su lugar. El banco de la fuente no. Por suerte, mi jefe aceptó que un oso podría haber arrancado los cables del banco. Eso me salvó el trabajo. Tuve que limpiar el almacén, pero básicamente eso fue todo. La segunda historia ocurrió después de 5 meses de trabajar ahí. Comenzaron a suceder actividades paranormales muy pequeñas. Esto incluía puertas que se abrían solas, columpios que se movían sin nadie y cosas así. Llegué a aceptar ese tipo de cosas. Eran demasiado comunes como para considerarlas un gran problema. Esta historia ocurrió alrededor del 5º o 6º mes de trabajo, aproximadamente a las 17:45. Mi jefe me llamó, como de costumbre a esa hora, para limpiar los baños. Estaban asquerosos después de un domingo completo. Algún imbécil había cagado directamente sobre uno de los asientos del baño de mujeres. Me puse a trabajar. Unos 50 minutos después, el baño de mujeres estaba limpio. Por suerte, el de hombres estaba al lado, literalmente a 15 segundos caminando. Mientras limpiaba el de hombres, seguía oyendo golpecitos y pequeños chillidos en el baño de al lado.
Supuse que alguien había entrado después de hora y lo estaba usando. Esto interrumpió mi trabajo, ya que los visitantes después de las 17:30 del domingo no estaban permitidos. Me acerqué y golpeé con cuidado la puerta. Disculpe, señorita, el parque está cerrado, puede terminar, pero necesito que salga de ahí bastante rápido. El peor olor que he olido en mi vida atravesó la puerta al segundo siguiente. Subiéndome el cuello de la camiseta sobre la boca, fui a investigar. En el penúltimo cubículo, el inodoro estaba lleno hasta el borde con diversos elementos de excremento, orina y, lo peor de todo, gusanos. Miles de pequeños gusanos se retorcían dentro del inodoro. Vomité directamente en el suelo. Creo que estuve gritando groserías a todo pulmón mientras traía bolsas de basura y limpiaba todo eso. Normalmente eso no olería así por el tiempo que alguien tardaría en hacerlo en el baño, máximo 20 minutos, pero esto olía como si hubiera estado ahí durante semanas. Después de limpiar y jalar la cadena, encontré un problema mayor: la tubería estaba tapada. Me frustré muchísimo y empecé a jalar la palanca sin piedad. Eso produjo algo aún más apestoso. Después de alrededor del tirón número 100, salió una masa grande, casi cilíndrica, de cabello y excremento. Ya había terminado. Me fui a casa en ese momento. Aún así, tuve que limpiarlo al día siguiente. La tercera historia comienza aclarando que esto es lo que se parecía a la criatura, excepto por la cabeza, ya que no pude verla bien. El parque estaba sufriendo múltiples cortes de energía externos provenientes de la ciudad. Nuestro parque simplemente perdía la electricidad al azar. Siempre me mandaban a arreglarlo. Para ese entonces, era alrededor del invierno y tenía que quedarme hasta bastante tarde en la noche con frecuencia. El skatepark estaba bastante lejos del área de juegos y de los senderos, pero seguía siendo propiedad del parque. Últimamente habíamos recibido reportes de personas sin hogar en el área, y yo estaba a cargo de sacarlas de ahí. El skatepark estaba prácticamente vacío, salvo por un hombre de aspecto extraño en el extremo de uno de los saltos grandes. Me acerqué a hablar con él. Parecía bastante comprensivo y aceptó irse, pero me advirtió que no deambulara por esa parte, que ahí era donde yacía la criatura. Al principio supuse que solo era un maldito vagabundo loco, pero entonces recordé la única cosa que había visto en mi primer mes. Me preocupé mucho, pero también me sentí aliviado de no ser el único que la había visto. Pasé el resto de la noche revisando el área boscosa cercana en busca de personas sin hogar, pero me encontré con algo extraño. Se había hecho un claro bastante grande y, en el centro, había al menos un centenar de ladrillos apilados. Todos parecían provenir del almacén del parque. Solo mi jefe, otro compañero y yo podíamos entrar ahí. No podía imaginar por qué alguno haría algo así. Fui por la carretilla al cobertizo del parque. Mi jefa me mataría si se enteraba de esto. Cuando iba a buscarla, el ya familiar sonido de raspado resonó detrás de mí, cerca del montón. Cuando regresé, el montón estaba ordenado cuidadosamente en forma de círculo, y en el centro del círculo había un montón de cables. Estaba seguro de que había sido la criatura otra vez. Mientras cargaba los ladrillos, seguía oyendo ramas romperse y cosas así, y de vez en cuando, por el rabillo del ojo, veía algo. Cuando cargué el último ladrillo, la vi otra vez. La criatura estaba encaramada en un roble cercano, gruñó y chilló, claramente furiosa conmigo. Pensé: no, hombre, tengo que largarme de aquí. Y eso hice. Corrí por mi vida. La criatura saltó de su perchero y volcó la carretilla, enviando ladrillos por todas partes. Estoy bastante seguro de que en ese punto me había meado encima. La criatura no mostró señales de perseguirme hasta que regresé a mi jeep. Un solo ladrillo había sido colocado sobre el cofre. Al carajo con esto. Me fui por la noche. Muchas disculpas por mi ortografía y gramática, estoy escribiendo esto bastante rápido. Alguien preguntó si había pensado en sacar el teléfono cuando escuchaba los ruidos de raspado, o si era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Respondí que casi nunca llevo el teléfono conmigo. Me he caído demasiadas veces y he golpeado mis bolsillos con herramientas, ya rompí 3 teléfonos así. Dije que empezaría a llevarlo cuando regresara al trabajo y que podría intentar la próxima vez que lo viera. La siguiente historia ocurrió alrededor del segundo año de trabajar ahí. Empezaron a desaparecer ladrillos del terreno del parque, así como trozos de asfalto. Habían sido arrancados de los bordes de los caminos y senderos. Al principio asumí que simplemente se aflojaban, pero la cantidad diaria fue aumentando cada vez más. La primera semana eran unos 10, la siguiente, hasta 30. Esa semana, los números habían superado los 60.
Decidí revisar el claro viejo otra vez. Había varios montones pequeños de ladrillos, de entre unos 8 centímetros hasta unos 60 centímetros de alto. Volví a traer la carretilla y comencé a devolverlos a sus posiciones originales en los senderos. Por suerte, los números empezaron a disminuir. Aproximadamente una semana después de haber llevado la primera carga de ladrillos de regreso, otros comenzaron a escuchar los ruidos de raspado. Mis compañeros simplemente lo ignoraron, pero yo sabía que era otra cosa. La criatura tampoco toleraba bien a la fauna. Un día, mientras colocaba grava alrededor de un edificio, empecé a escuchar a lo lejos sonidos de algo con dolor, como un venado o algo así. Trabajé al menos una hora antes de decidir ir por un trago a una de las fuentes cercanas. Por el rabillo del ojo vi algo en el suelo. Era una pierna de venado. No solo la rodilla, sino hasta el costado, todavía goteando sangre. Maldición. Tuve que dejar de palear grava por una pierna de venado. Fui por bolsas de basura a la carretilla. Sospechaba que algo así pasaría, así que estaba preparado. Cuando regresé, ahora había 2 piernas en el suelo. Esto era ridículo. Llamé a quien estuviera ahí, y a cambio obtuve un gruñido bajo. Los osos no se atreverían a estar en esta área. Recogí las piernas y las deseché. Al regresar a la grava, se oyó un golpe húmedo frente al edificio. La cosa debió pensar que me habían gustado sus otros regalos, así que me dio el paquete completo. El venado entero, sin las patas traseras, yacía ahí muerto. Lo extraño era que casi no había sangre, como si ya hubiera sido drenada. Lo metí en una bolsa y lo enterré en el bosque. Debió no haberle gustado, porque a unos 30 metros se oyó un gruñido fuerte y rápido de la nada. Me fui con calma y terminé con la grava. A partir de ese punto decidí llevar un cuchillo conmigo, por si acaso surgían emergencias, y con eso me refiero a encuentros cercanos del tipo que no quieres. Estaba estacionando mi jeep en el estacionamiento oeste cuando, de la nada, un pájaro fue arrojado contra el vidrio trasero. Estoy seguro de que no voló contra él, porque cuando miré lo que había golpeado, no tenía cabeza. Extraño. Tenía que abrir todas las puertas del parque para dejar entrar a los autos antes de la hora de apertura, lo que implicaba conducir por todas partes. En mi camino a abrir la puerta sureste, la entrada principal junto al área de juegos, vi algo en el parque infantil. La criatura parecía un poco más pequeña a la luz del día, pero ahí estaba, brincando por el área de juegos. No sabía que yo estaba ahí, así que decidí observarla. Recogía varios objetos del parque y los cargaba en sus brazos. Pasó poco tiempo antes de que de repente se pusiera alerta, mirara en dirección al bosque frente a mí y se fuera. Ya ni siquiera intentaba ser sutil. Uno de los objetos que vi que recogió fue una mochila pequeña roja. Alrededor de las 2 de la tarde, la multitud empezó a disminuir. Cada vez quedaba menos gente, lo cual fue un alivio. Cerca de la hora de cierre, comencé a recorrer los bordes del parque en busca de rezagados, para avisarles que se acercaba el cierre. Todavía había gente, pero estaban cerca de una salida o ya se iban. Recordé lo que había visto esa mañana y cómo actuó cuando supo que no habría nadie alrededor. Eso me preocupó. Yo era el único, hasta donde sabía, que había tenido un encuentro directo con la criatura, así que no me tenía miedo, y parecía que yo era el único ahí. Al acercarme al bosque del parque, me puse cada vez más nervioso. Había unos patinadores en el skate park. Les dije que era hora de irse. Me dijeron que me fuera a la mierda y se rieron. No pasaron ni 5 segundos después de eso cuando un gruñido bajo salió del bosque. Gritaron y salieron corriendo como locos. Yo me estaba riendo a carcajadas, pero entonces me cayó el 20. Solo una cosa había hecho ese sonido antes. Efectivamente, estaba acechando al fondo del bosque, escondida detrás de árboles grandes, haciendo todo lo posible por no ser vista. Comencé a caminar hacia ella, con la mano en el mango del cuchillo. Cuando me acerqué a unos 20 metros, salió disparada, saltando árboles y rocas. El resto del parque estaba despejado. Cerré todo y me fui a casa. He terminado con las historias por ahora. Abriré otro hilo si pasa algo interesante. Con gusto responderé preguntas, excepto mi nombre y la ubicación del parque. No daré la ubicación porque, si el parque es contactado, pueden despedirme por decir cosas como estas. Solo tienen un empleado llamado Ben, así que sabrían quién es. Tú eres el monstruo aquí. La criatura intentó lo máximo para no molestarte y solo está tratando de hacer un nido bonito para el invierno, pero tú siempre arruinas su trabajo. Así que, como pequeña venganza, defecó en el inodoro que acababas de limpiar.
Intentó hacer que dejaras de molestarlo con la construcción del nido, así que te dio algunos regalos, pero tú solo los tiraste. Imagina que le das un regalo a alguien y esa persona lo arroja a tu cara. Deberías sentirte culpable. Sobre el ladrillo en tu jeep, estaba intentando decirte que necesita los ladrillos para construir su nido. También intentó ayudarte a espantar a los patinadores, que te respondieron mal por hacer tu trabajo. Esto es claramente una señal de que la criatura siente afecto por ti. Pero tú la espantas llevando un cuchillo. ¡Qué monstruo eres! Si quieres paz, cómprale un montón de ladrillos o algo y dile que no te moleste más ni rompa cosas en el parque. Dile que si necesita algo, solo deje el mensaje en tu jeep como antes. Todavía no puedo creer que seas tan insensible. Jódanse esos imbéciles que secuestran hilos, y sí, si tomaste un hilo de historias de terror y lo convertiste en un "la ciencia tiene todas las respuestas", entonces felicidades, eres un imbécil. Aquí va una historia familiar que publiqué aquí la semana pasada. Tengan paciencia porque muchas cosas las recuerdo a medias, y casi toda la información es de segunda, si no de tercera mano. Poco antes de que yo naciera, mi mamá y mi papá estuvieron involucrados en una especie de búsqueda loca del tesoro de Jean Lafitte a lo largo de la costa del Golfo de Texas. Al parecer, mi papá se metió en eso por varias personas con las que trabajaba. Juntaron dinero y básicamente financiaron unas 3 semanas para seguir una pista que uno de los otros tipos decía tener. Así que, sorpresa, no salió como esperaban. El mapa que tenía el líder de todo el asunto, Alan, no era ni remotamente preciso y los puntos de referencia que mostraba ya no coincidían con nada de lo que veían, si es que siquiera era auténtico. Recuerdo que mi papá me dijo que desde el principio pensó que todo era solo una excusa para hacer un viaje por carretera a la playa y ponerse hasta el culo de borrachos. Resultó que, aunque nadie más lo estuviera tomando en serio, Alan sí. No sé de quién fue la idea, pero a alguien se le ocurrió la brillante ocurrencia de contactar, en palabras de mi papá, a una medium. Quien los puso en contacto con esa anciana fue el tipo que era dueño de los botes que habían rentado. Fuera quien fuera ese tipo, obviamente pensaba que la vieja era legítima, y también estaba bastante claro que ella se lo creía, porque no quiso decirles nada hasta que aceptaron darle una parte completa de lo que encontraran. Una vez que Alan aceptó, ella le dijo al resto del grupo y a todos los acompañantes, esposas, novias, niños. En total, creo que eran entre 25 y 30 personas, que regresaran al hotel y que Alan se reuniría con ellos más tarde. Al parecer, la anciana no permitía que hubiera niños, mujeres embarazadas ni mascotas cuando hacía su trabajo. Mi papá dijo que Alan llegó al hotel unas 3 horas después, con cara de haber visto al mismo diablo, y se fue directo a su habitación, sin decirle una palabra a nadie. Cuando mi papá fue a preguntarle si estaba bien, Alan le dijo que ya sabía a dónde iban y luego añadió que, cuando la vieja empezó a cantar, sonaba como si todos los perros del condado se hubieran puesto a aullar al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Alan reunió a todos en el desayuno y les dijo que el lugar que buscaban estaba a unos 48 kilómetros más abajo por la costa, y que le habían dicho que eligiera a 6 hombres para acompañarlo, mientras que todos los demás debían quedarse atrás. Mi papá fue uno de los 7 que fueron a cavar. Los 7 salieron en 2 vehículos. Una camioneta con las herramientas medio improvisadas que habían juntado y una vagoneta familiar. Alan hizo un desvío sorpresa hacia un pueblito por el que pasaron para detenerse en una librería cristiana. Cuando se detuvieron, los otros tipos estaban justificadamente confundidos sobre qué estaban haciendo, y él les dijo que la anciana le había dicho que cada hombre que fuera necesitaba algún tipo de protección espiritual, como una Biblia, un crucifijo, lo que fuera, pero algo en lo que tuvieran fe, y que debían llevarlo consigo todo el tiempo. Bueno, todos eran tipos del profundo sur de Estados Unidos, así que Biblias y cruces parecían una apuesta segura. Después de que Alan se aseguró de que todos tuvieran alguna forma de protección, retomaron el camino. Cuando le preguntaron si debían estar atentos a puntos de referencia, Alan solo les dijo que cuando estuvieran cerca, todos lo sabrían. Así que siguieron conduciendo, con un día lluvioso y nublado y una gran tormenta formándose en el Golfo. Fue una arboleda de árboles brillantes lo que vieron.
No sé quién fue el primero en notarlos, pero en cuanto Alan los vio, quedó convencido. Un pequeño grupo de árboles situado quizá a unos 800 metros de la playa, brillando con fuego fatuo. Se acercaron todo lo que pudieron con la vagoneta y luego se prepararon para trasladar a los hombres y el equipo a la camioneta. Cuando se detuvieron, todos se dieron cuenta de un sonido que venía del área de carga en la parte trasera. Al abrirla, descubrieron que la fuente del sonido era una motocicleta de juguete de metal, avanzando sola sobre una mesita plegable para televisión. El juguete no tenía motor. Al parecer, los 2 o 3 tipos que vieron eso se lo guardaron para sí mismos. Me gustaría poder decirles qué cosa específica les indicó dónde cavar. Mi papá parecía pensar que no fue nada, que Alan simplemente lo sabía de algún modo. Fuera lo que fuera, empezaron a cavar. Y cavar. Y cavar. Mi papá dijo que Alan estaba un poco maniático con todo el asunto. No exactamente emocionado, más bien nervioso e impaciente. Cuando Alan finalmente dijo toda la verdad, su actitud empezó a tener sentido. Cavaron por turnos durante la tarde y, cuando la luz empezó a desvanecerse, Alan los sorprendió a todos al decirles que se quedarían ahí durante la noche. Bueno, todos habían escuchado los reportes del clima en la radio, que el huracán Celia supuestamente tocaría tierra en algún punto cerca de Corpus Christi, prácticamente justo donde estaban, y todos le dijeron que estaba loco si esperaba que se quedaran ahí con una tienda comprada en una tienda barata. Fue entonces cuando Alan reveló el resto de lo que le habían dicho. La anciana le había dicho que la razón por la que el tesoro de Lafite nunca había sido encontrado era porque se movía, que Lafite había hecho que alguien le echara una maldición, o que él mismo lo había hecho, no lo recuerdo bien, de modo que cualquier hombre que encontrara su ubicación tenía desde un amanecer hasta el siguiente para desenterrarlo. Mi papá y otros 2 tipos le dijeron que no había cantidad de dinero por la que intentarían aguantar un huracán en una tienda barata, y que se largaban de ahí. Alan y los otros 3, de mala gana, los dejaron ir. Uno de los hombres se ofreció a llevarlos de regreso al hotel en la vagoneta. Los otros 3 se quedaron ahí mismo y siguieron cavando como locos. Probablemente debería detenerme aquí un momento para contarles algo sobre el hoyo y los hombres que lo cavaban. Cuando pensamos en tesoros piratas enterrados, solemos imaginar un cofre de roble enterrado a 1 o 2 metros bajo la arena. Eso es exactamente lo contrario de lo que estos hombres estaban excavando por instrucción de Alan. No, esto era más bien un pozo improvisado, como una mina, excavado en el costado de una pequeña elevación del terreno. Todos esos tipos trabajaban en la industria minera y o bien habían crecido escuchando las historias de sus padres sobre cómo se hacían los túneles en los viejos tiempos, o incluso habían excavado algunos ellos mismos. Uno de los hombres que se quedó definitivamente lo había hecho. Era el mayor del grupo, tendría unos 50 años entre una cuadrilla de veinteañeros, y había pasado de trabajar en las minas a un puesto de oficina. Escuchó la descripción de Alan sobre lo que necesitaban hacer y mandó al tipo que consideraba más inútil a conseguir una lista de suministros. Mientras cavaban, este hombre mayor vio señales que le hicieron pensar que ahí había habido un túnel rellenado con anterioridad. Mi papá vio algunas de esas evidencias. Fragmentos de madera vieja y podrida, clavos primitivos oxidados casi hasta desaparecer. Estos hallazgos avivaron mucho sus esperanzas de que estaban persiguiendo algo más que fuego fatuo y la palabra de una vieja loca, así que los 4 que quedaron cavaron tan rápido como el anciano se los permitió. Para esa tarde, habían abierto un túnel de unos 60 centímetros de alto, 90 centímetros de ancho y cerca de 7 metros de profundidad dentro de la ladera, todo el tiempo pensando que el siguiente golpe del pico daría ese satisfactorio toque del metal mordiendo madera. Fue más o menos en ese momento cuando el huracán Celia tocó tierra. El viento y la lluvia habían ido empeorando constantemente durante el día. Mi papá y el resto de los hombres, que decidieron no seguir con la locura, habían regresado al hotel alrededor de las 2 de la tarde. Intentaron convencer al dueño de la vagoneta de que se quedara, pero él no quiso saber nada de eso, y fue a través de él que mi papá se enteró de la mayor parte del resto de la historia. Para entonces la lluvia caía en cortinas sólidas, y si hubiera estado en la carretera en algo que no fuera 2 toneladas de hierro rodante, probablemente no habría regresado, pero lo hizo.
Apenas se había detenido cuando 2 de los 3 hombres que quedaban en el sitio de excavación se subieron al coche y le dijeron que los sacara de ahí de inmediato. En las casi 2 horas que había estado fuera, el anciano y el inútil, creo, habían decidido no intentar resistir. Según ellos, Alan perdió completamente el control. Les dijo que podían irse al infierno por lo que a él respectaba y que si a nadie le importaba el dinero, él se quedaría y se lo llevaría todo. El de la vagoneta decidió intentar razonar con Alan, pero después de que Alan blandiera una pala y le dijera que sacara su culo cobarde de su excavación, eso fue suficiente para convencerlo de que los otros 2 tenían la idea correcta, así que se fueron a buscar cualquier refugio que pudieran. Fue una pareja de ancianos, posiblemente los dueños del terreno, quienes los acogieron esa noche. Como pueden imaginar, dudaron en contarle a los viejos lo que estaban haciendo. Fue el viejo minero quien finalmente habló con franqueza. La pareja les dijo que eran unos malditos tontos por andar cazando tesoros en medio de un huracán y, aparte de la terrible tormenta, la noche pasó sin incidentes. Nadie sabrá nunca con certeza qué le pasó a Alan esa noche. El resto de esto viene del conductor de la vagoneta y del viejo minero, tal como me lo contó mi papá. Al amanecer, ambos salieron de nuevo en la vagoneta para buscar a Alan, abriéndose paso entre los escombros lo mejor que podían. Cuando llegaron al sitio de la excavación, supieron que iba a ser algo malo. Árboles caídos por todas partes. Estacionaron el coche y avanzaron a pie entre los árboles. Al llegar al campamento, lo primero que vieron fue la camioneta aplastada bajo un árbol. Saltaron sobre los troncos caídos y corrieron hacia ella, temiendo lo que encontrarían dentro. Estaba vacía. No había rastro de las tiendas. Entonces dirigieron su atención al túnel. El viejo minero abrió la guantera de la camioneta, sacó una linterna y le dijo al otro que esperara junto al vehículo. Se arrodilló frente al agujero y apuntó la luz hacia adentro. Tras un momento, llamó a Alan 2 veces antes de meter el brazo y empezar a jalar. «Ven a ayudarme a sacarlo», dijo. Cuando el otro hombre se acercó, vio algo tirado en la tierra que el primero no había notado. Un destello dorado, el crucifijo de Alan y la cadena rota de la que colgaba. Lo que sacaron de ese agujero apenas era reconocible como su amigo. Sus piernas, espalda y rostro estaban horriblemente desgarrados, como si algo hubiera forzado su paso entre su espalda y el bajo techo del túnel. A pesar de las laceraciones en la cara, sus ojos estaban intactos y desorbitados por el terror y el dolor. El viejo minero le dijo al más joven que fuera por las autoridades y avisara al resto del grupo, y que bajo ninguna circunstancia dejara que la novia de Alan fuera a verlo en ese estado. Según mi papá, el anciano fue todo un caballero, realmente tomó el control y actuó como una especie de escudo para el resto de los jóvenes cazadores de tesoros. Después de que la policía terminó de interrogarlo, básicamente solo molestaron al resto de los involucrados lo mínimo antes de dejarlos regresar a casa. Mi papá envió a mi mamá de vuelta con los demás y decidió quedarse con el viejo hasta que llegara algún familiar de Alan para reclamar el cuerpo. La causa oficial de la muerte se registró como shock provocado por ataque de animal, ya que, aunque sus heridas eran horribles, no estaban en zonas que por sí solas hubieran sido mortales. El anciano, aunque fue muy reservado sobre lo que pensaba, parecía tener otras ideas. En el viaje de regreso, le preguntó a mi papá si Alan alguna vez le había dicho por qué necesitaban su protección en el sitio de excavación, a lo que mi papá respondió que no. Al parecer, Alan sí se lo había dicho a los que se quedaron con él más tiempo, y esto fue lo que el anciano le transmitió a mi papá. Esa vieja bruja le dijo que mantuviéramos a nuestros dioses cerca, o si no el viejo Jin vendría, y te mostraría todos los horrores del infierno. Hola /X/, tengo una historia que necesito contarles. Sé que la Antártida y sus secretos siempre son un tema candente en este foro y espero que mi relato no los decepcione. Es 100% cierto, no tengo tiempo para ejercicios de escritura creativa. Si quisiera publicar una pieza de ficción seguro que no estaría pidiendo consejos de escritura a ustedes cretinos que probablemente no han leído ni siquiera el envoltorio de un caramelo. Solo voy a contar mi historia y me voy. Tal vez responda unas cuantas preguntas por aquí y por allá si tienen ganas, pero no estoy organizando una sesión de preguntas y respuestas. Esto es puramente para mí. Necesito sacarme esto del pecho.
Tal vez compartir mi experiencia con alguien pueda ayudar a aliviar mi conciencia o hacerme sentir mejor, realmente no lo sé. Intenten al menos suspender la incredulidad hasta que termine. No voy a empezar desde el principio absoluto, supongo que demasiados detalles complejos se perderían completamente con ustedes, y no quiero atascarme en información preliminar que me tomaría semanas explicarles. Todo lo que necesitan saber es que estaba en un helicóptero rumbo a la Antártida con un equipo de 4 personas más. Soy un investigador principal en mi campo, al igual que 2 de los otros que viajaban conmigo. Luego, por supuesto, teníamos a nuestro escolta, que se entrenó en el ejército durante varios años con todo tipo de armas, y estoy seguro de que tiene innumerables otros logros impresionantes que no significarían nada para mí. Honestamente no podría decirles el nombre de un solo arma. De todos modos, Daryl estaba solo para lucirse, dejaré a los otros miembros del equipo sin nombre hasta que sean relevantes. No quiero perder tiempo dándoles biografías de esta gente cuando lo único que importa es lo que pasó. Nadie pensó que lo necesitaríamos para nada. Solo estaba allí para guiarnos a esta instalación que fue descubierta por exploradores, contratados por Estados Unidos por supuesto, tanto nosotros como los exploradores. Personalmente estaba bajo la impresión de que cualquier tipo de arma de fuego estaba prohibida en el continente, pero supongo que Estados Unidos tiene aún más influencia de lo que pensaba posible. O tal vez a nadie le importa mucho mientras no intenten empezar una guerra total o masacrar investigadores en su trabajo. Una vez autorizado, fui escoltado por un oficial uniformado a través de un laberinto de corredores tallados en el corazón de la montaña. Las paredes eran de acero reforzado, dando la impresión de solidez e impenetrabilidad. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo estéril, iluminando el camino adelante mientras atravesábamos los pasajes laberínticos. En el camino pasamos por numerosos puestos de control vigilados por centinelas armados, su presencia vigilante era un recordatorio constante de la importancia de la instalación. Cada puesto de control estaba equipado con medidas de seguridad de última generación, incluyendo escáneres biométricos y cámaras de vigilancia, asegurando que solo personal autorizado tuviera acceso a áreas sensibles. A medida que avanzábamos más profundo en el complejo, los corredores se ensanchaban en cámaras espaciosas llenas de actividad. Técnicos con uniformes impecables pasaban apresurados, realizando tareas de mantenimiento o atendiendo el sinnúmero de equipos que alineaban las paredes. Bancos de monitores mostraban datos en tiempo real de satélites, instalaciones de radar y otros sensores, proporcionando un flujo constante de información al personal estacionado dentro. El centro de mando se alzaba adelante, un nexo expansivo de actividad donde oficiales en atuendo militar estaban sentados en sus puestos, sus rostros iluminados por el suave brillo de las pantallas de computadora. Filas de consolas alineaban la habitación, cada una manejada por operadores capacitados, monitoreando sistemas críticos y canales de comunicación. Mapas y diagramas adornaban las paredes, representando ubicaciones estratégicas y áreas potenciales de preocupación. Adyacente al centro de mando había una sala de conferencias más pequeña, donde altos funcionarios se reunían para informes y discusiones. La atmósfera allí era tensa pero enfocada, mientras líderes de varias ramas del ejército y agencias gubernamentales intercambiaban información y formulaban planes en respuesta a amenazas emergentes. El soldado que me escoltaba me sacó de mi mirada aturdida fija diligentemente en estas habitaciones y me llevó a una habitación que ni siquiera noté que estaba allí. Estaba al final de un largo corredor espasmódico, diferente a lo que esperaría de un lugar como este. Por falta de una palabra mejor, esta sección parecía un puto desastre. Cajas de partes de computadoras, teclados, pedazos de basura alineaban las paredes en filas como si fuera una instalación de arte del siglo XXI intentando enviar un mensaje sobre los peligros de la tecnología o alguna otra mierda. Afortunadamente, la habitación en sí no estaba tan sucia. Fui recibido por 3 rostros no tan familiares que luego se quemarían en mis retinas. Algo definitivamente me pareció extraño inmediatamente al entrar en esta habitación. Todos los científicos eran estadounidenses. En serio, la Antártida tiene centros de investigación de países de todo el mundo realizando todo tipo de experimentos, y sin embargo cada investigador elegido como el mejor en su campo para una de las misiones más importantes en la historia de la humanidad bla 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 y ni uno solo es de otro país. Quiero decir, sí, claro, yo soy de Long Island y teníamos una chica de Kentucky y el otro tipo creo que dijo que era de Wisconsin pero apenas es diverso, no.
De todos modos, lo dejé pasar y tomé asiento en un sofá verde oscuro extrañamente cómodo que parecía haber sido usado para dormir durante muchas noches a lo largo de los años. La reunión más larga de toda mi vida. He estado en conferencias sobre la fisiología de nematodos que eran más interesantes que eso. No entraré en detalles porque primero, no podría resumir lo que me dijeron en una disertación de 10.000 palabras y segundo, no quiero que el gobierno de Estados Unidos me destroce el culo por compartir información clasificada. Ya estoy en una correa lo suficientemente apretada. Sí, ¿qué pasa con la historia que nos estás contando bla bla? Como si alguno de ustedes cabrones fuera a creer esta mierda de todos modos, así es como lo verían. Eso también es esperanzador como argumentaré mi caso para no ser ejecutado por Raigun o lo que sea que estén usando ahora. Todo lo que necesitan saber sobre la reunión es esto. Yo, 2 investigadores más, un escolta, Antártida, centro de investigación enterrado bajo el hielo, una semana de preparación. Entrar y salir, simple como eso. Echar un vistazo, instalar, analizar y luego reportar nuestros hallazgos. Tomar fotos, recuperar investigación, posiblemente tener que hacer algunos estudios propios. Probablemente un mes máximo dependiendo de lo que encontremos, podría ser tan corto como un par de días si no hay nada notable ahí abajo. Ahí estoy en un helicóptero, llegando rápidamente hacia la Antártida. Los vientos helados aullaban sin descanso mientras nuestro helicóptero aterrizaba en la extensión árida de la Antártida. Al pisar el suelo congelado, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, no solo por el frío mordiente, sino por el ominoso sentido de aislamiento que me envolvió. Este era un lugar intocado por el tiempo, un reino desolado. Con la movilidad limitada debido al terreno y el clima infernal me parecía extraño que hubieran logrado descubrir algo aquí. No voy a mentir, al ver este lugar en persona por primera vez en mi vida definitivamente empecé a tener dudas. Claro, tuvimos el informe, pero ¿qué sabía yo realmente, verdaderamente sobre este lugar, sobre esta operación? Como investigador principal designado de esta misión, por supuesto salté a la oportunidad de emprender este viaje debido a una sed insaciable de conocimiento. Eso es una puta mentira. Fue por el dinero, puramente dinero. Con el tipo de dinero que me ofrecían nunca tendría que trabajar otro día en mi miserable vida y podría retirarme en algún lugar bonito. Supongo que eso es lo que contaban. Un tipo de dinero para callar previo, supongo. Debería haber sabido que algo andaba mal inmediatamente, pero incluso ellos no podrían haber predicho los riesgos que terminamos enfrentando. El viaje fue un infierno puro. Debido a lo rápidos y feroces que eran los vientos, no pudieron dejarnos en la ubicación exacta y tuvimos que hacer una caminata de 8 kilómetros. Estábamos preparados para este escenario por si acaso, obviamente, pero no lo hizo sentir menos laborioso de lo que era. Finalmente, después de más de 2 horas, nuestro destino se vislumbró a lo lejos. Eso es lo que nos dijeron, de todos modos. Mirando por el horizonte, parecía exactamente como los anteriores 8 kilómetros de furia blanca pura. Un rastreador GPS y unas cuantas banderas rojas, sí, el ejército de Estados Unidos con toda la fortuna que tiene decidió marcar la ubicación con unas cuantas banderas rojas como las que verías en un puto centro de esquí. Según el informe, esta estación de investigación remota había estado abandonada durante décadas, con su propósito y país de origen un completo misterio para todos los involucrados. Los exploradores la encontraron enterrada bajo capas de nieve y hielo, pero con un equipo pudieron tallar suficiente espacio para que nosotros repeláramos. Algo sobre el secreto del lugar era tan atractivo. Antes de ese momento, nunca me había interesado en lo más mínimo lo que fueran los tratos secretos y espeluznantes del gobierno o lo que sea, pero ahora, parado en el precipicio de la nieve antártica y este misterio, estaba completamente involucrado. Con cada paso que dábamos hacia el descenso, el silencio de la Antártida se abatía sobre mí. No era solo sofocante, era absoluto. Incluso con el viento aumentando y produciendo un aullido penetrante, lentamente se convirtió en ruido de fondo intrínsecamente ligado al lugar, como si fuera su propia pista de acompañamiento. Los vientos azotando sirviendo como el tema de la Antártida misma. Entre estos vientos, era un silencio desprovisto de vida, donde incluso el más leve sonido desaparecía en el vacío, el sonido de nuestras botas hundiéndose en la nieve siendo absorbido por la masa terrestre misma. Extrañamente, tal falta de sonido, tal falta de vida, me dio la sensación ominosa de que había algo presente en esta base enterrada bajo la tierra, algo real. Estaba allí.
Un eco persistente de algo tangible enterrado en esta instalación artificial que había cavado su propia tumba solo para esconder lo que había dentro. Me paré al borde y miré por un segundo. Intenté realmente fuerte no pensar en el descenso. Fui el último en bajar. Básicamente obligué a mis dos colegas a ir primero, sentándome en el suelo y abrazando mis piernas contra mi pecho mientras Daryl los ataba a la cuerda y les instruía sobre cómo rapelar, ya que ninguno de nosotros había usado ninguno de este equipo antes en nuestras vidas, ni habíamos tenido que realizar ningún trabajo físico. No había forma de posponerlo más. Finalmente era mi turno. Apreté las correas del arnés alrededor de mi cintura, las hebillas de metal frío mordiendo mi piel. Con cada clic, sentía algo agitándose dentro de mí. Era como si fuera un niño preparándose para subir a una montaña rusa por primera vez, y en el minuto en que estaba asegurado, me di cuenta de cuánto quería bajarme. Tomando una respiración profunda, me incliné hacia atrás, sintiendo la tensión reconfortante de la cuerda mientras sostenía mi peso. Con manos temblorosas, agarré la cuerda firmemente, mis nudillos volviéndose blancos contra el fondo crudo de hielo y nieve. Y entonces, con una oración silenciosa en mis labios, comencé mi descenso al abismo. Afortunadamente, terminó antes de que me diera cuenta, y porque había demorado mi descenso tanto tiempo, tenía la tranquilidad adicional de tener a Daryl descendiendo a mi lado. Mis botas tocaron el suelo. Crucé las puertas principales de la estación de investigación abandonada y al hacerlo, una ola de aire mohoso y pútrido asaltó mis sentidos, trayendo consigo el inconfundible olor a decadencia. El interior estaba envuelto en oscuridad, iluminado solo por el débil brillo de nuestras lámparas frontales mientras proyectaban sombras largas y espeluznantes contra las paredes. El diseño de la estación era un laberinto de corredores y habitaciones, sus paredes cubiertas de capas de escarcha y hielo. Los pisos, una vez impecables, ahora estaban llenos de escombros, los restos de una era pasada dejados a desmoronarse en el agarre implacable del tiempo. Navegando por las ruinas, pasamos por filas de computadoras abandonadas, sus pantallas agrietadas y sin vida, sus teclados cubiertos de una gruesa capa de polvo. El aire estaba espeso con el sonido de nuestros pasos resonando contra las paredes, el único sonido para romper el silencio opresivo que colgaba pesado en el aire. En medio del huecaje, tropezamos con una serie de documentos esparcidos sobre un escritorio, sus páginas amarillentas por la edad. Ninguno de esos significaba realmente nada para mí. Parecía escrito en algún tipo de código, con largos tramos negros redactando cualquier cosa que no pudiera ni siquiera encontrarse por casualidad. Supongo que por eso Daryl estaba con nosotros, para darle sentido a todo este desorden y darnos la información que necesitábamos para poner este lugar en marcha de nuevo, aunque sea una fracción de la eficiencia de antes. Mientras revisaba las diversas páginas por un rato, hojeando varias páginas de manera casual, esperando poder absorber algún tipo de información por osmosis, descubrí unas cuantas palabras clave. No, genio, no descifré ninguno de sus códigos súper sofisticados. Sería bastante malo si cualquier random con medio cerebro pudiera entenderlo. No, estoy hablando de los diversos nombres de proyectos listados en los documentos. Los títulos de los documentos no estaban redactados, como los nombres de proyectos random que inventaban para experimentos y tal para que se vieran. ¿Saben cómo cuando la CIA da electroshock y drogas a víctimas desprevenidas que solo vinieron a tratarse por trastornos de ansiedad y quieren ser todos espeluznantes y llamarlo algo como Project Ash Blaster? Sí, mierda como esa. No recuerdo todos los nombres, pero unos cuantos definitivamente se me quedaron en la mente. Project Chiquit, Project Often, Project Search. Estos solo parecían extraños, pero había uno que definitivamente había oído antes. Project Paperclip. Si estaba relacionado con ese paperclip o no, no tengo idea. No me pagaron para hacer preguntas y ciertamente no me pagaban para revisar documentos secretos, y llamar la atención a algo así solo traería desastre, así que lo ignoré. Los otros dos investigadores, Jack y Claire, estaban charlando incesantemente entre ellos, hablando sin parar sobre cómo algo como esto pudo mantenerse mientras diligentemente intentaban descifrar archivos y trabajar en un plan básico de dónde empezaríamos por el día. No quería quedarme esperando con los pulgares quietos y ellos no parecían prestar mucha atención a lo que hacía, así que lo tomé como una oportunidad para explorar el lugar. Estábamos bajo la impresión de que el equipo que cavó el agujero y preparó el sitio había hecho al menos una exploración preliminar del lugar, así que no debería haber daño en mirar un poco. La iluminación en este lugar era abismal, incluso con las lámparas frontales de alta potencia que trajimos con nosotros.
Las lámparas debían estar defectuosas o débiles porque la luz enfocada en las paredes y el suelo seguía desvaneciéndose y parpadeando, como si se moviera. En un punto, mi propia sombra parecía parpadear en los bordes y extenderse alrededor de las esquinas en lugares donde mi cuerpo realmente no estaba, como si mis extremidades fueran el doble de largas y mucho más caídas. Lo ignoré, pero no podía evitar tener esta sensación molesta en la boca del estómago. Continué caminando por los largos corredores sinuosos y podía oír lo que sonaba como el suave golpeteo de pasos. Los descarté ya que fácilmente podrían ser los pasos de la tripulación conmigo, pero estos eran tan suaves que sonaban, el ritmo de ellos era irregular y desarticulado, como si la persona que los hacía tuviera una cojera o un andar desigual. Se desvanecieron en el silencio eventualmente, pero seguían reapareciendo de vez en cuando, acompañados de un ligero sonido de roce. Me convencí de que era solo mi imaginación desbocada, el silencio del exterior causándome alucinaciones auditivas. Justo antes de doblar el largo corredor, miré por encima del hombro, nada a la vista excepto Daryl revolviendo documentos y uno de los otros investigadores hurgando apresuradamente en nuestras provisiones para encontrar algo de comer. Terminé de doblar el corredor y me encontré con la puerta. Era algo como una compuerta que verías en un submarino. Parecía pesada y poderosa. Estaba entreabierta, apenas un poco. Supuse que o estaba abandonada así, o uno de los miembros del equipo que excavó la estación de investigación la había forzado y ya investigado el interior, llevándose cualquier cosa de valor. Decidí que no podía hacer daño echar un vistazo adentro, después de todo, iba a tener que acostumbrarme a mi entorno al menos por un rato. Alcancé y agarré la puerta tipo compuerta y sorprendentemente era flexible. Pensé que la puerta estaría oxidada y difícil de mover, pero se abrió de inmediato con solo una cantidad mínima de fuerza aplicada. Al entrar cautelosamente en la habitación, una ola de hedor pútrido asaltó mis sentidos, una combinación nauseabunda de decadencia y putrefacción que se clavó hasta lo más profundo de mi ser. El aire estaba espeso con el olor empalagoso, sofocante y opresivo, causando que la bilis subiera por la parte trasera de mi garganta. Ante mí yacía una escena que me tomó lo que parecieron años para que mis ojos descifraran. Era como un grupo de computadoras averiadas y pedazos y trozos de papel, pero casi parecía formado en una especie de nido improvisado. Los papeles estaban hechos trizas y las computadoras tenían lo que parecían marcas de garras incrustadas en los lados y la parte trasera de los viejos monitores. La habitación estaba bañada en un brillo enfermizo y mi lámpara frontal apenas me ayudaba a ver. Al acercarme un poco más a la habitación, poniendo mi nariz bajo mi chaqueta desesperadamente para bloquear el olor, me estremecí instantáneamente ante la visión enfermiza que me saludó. Un grupo de huevos extraños que parecían pertenecer a un animal de un universo diferente. Sus superficies brillaban con un lustre enfermizo y parecían más grandes que el huevo de un avestruz. Pulsaban con un brillo tenue y de otro mundo, como si hubiera una lámpara lava dentro de ellos. Pero no fue solo la vista de los huevos lo que me llenó de terror, fue la sustancia que cubría la superficie de los huevos. Una sustancia viscosa y gelatinosa que resumaba alrededor de los lados. Eso debía ser lo que causaba el olor enfermizo. Salí corriendo inmediatamente de vuelta al centro principal de la estación. Mi corazón latía tan rápido en mi pecho que pensé que podría estallar. El piso helado combinado con cualquier baba que había encontrado en esa habitación hacía que mis botas siguieran resbalando mientras corría frenéticamente. Sentí el sabor de la bilis persistiendo en mi boca, un recordatorio amargo de lo que acababa de ver. Al llegar a la habitación principal donde estaban todos los demás, tropecé directamente en los brazos de Daryl, quien apenas logró detenerme de caer al suelo usando sus reflejos. Mi respiración venía en jadeos entrecortados mientras luchaba por encontrar las palabras, ahogándome en ellas, empeorado por todos amontonándose alrededor mío y preguntándome repetidamente qué pasaba hasta que estuve completamente abrumado. Antes de que pudiera lograr articular una sola palabra, lo oímos. Fue horrible. Casi desearía que fuera algún tipo de rugido monstruoso, eso habría sido mucho preferible a lo que realmente oímos. Fue algún tipo de gemido. No como un gemido de zombie, más gutural que eso. No era muy fuerte, no al principio al menos, pareciendo venir de lo más profundo de su estómago. El gemido crecía ligeramente más fuerte con cada segundo que pasaba, subiendo y bajando la octava mientras el flema se atascaba en la garganta de la criatura y se mezclaba con el ruido. Una vez que alcanzó su pico se quebró y se convirtió en un grito agudo y chapoteante. Todos estábamos conmocionados. Sin palabras.
Ni siquiera nos miramos, nuestros ojos fijos en el pasillo que, sin la ayuda de mi lámpara frontal, ahora había crecido tenue y desolado. Lo primero que vimos fueron sus patas delanteras delgadas y dentadas. Parecía similar al brazo de una mantis, excepto que sus apéndices eran mucho más flexibles y parecían alargarse y estirarse con cada paso. Sus brazos estaban a 3/4 del camino hasta el techo. Pensé que la cosa era gigante, hasta que asomó su cabeza al revés más allá del resto de las sombras y me di cuenta de que estaba arrastrándose por el techo, aferrándose a él como un perezoso a una rama. La criatura continuó, moviéndose con una gracia antinatural, sus extremidades doblándose y flexionándose de maneras que no concordaban con las leyes de la física, hasta que toda la cosa fue visible. Sus ojos brillaban un verde radioactivo. Su escabullirse por el techo hizo que todo mi cuerpo se encogiera. Si cerraba los ojos, casi podía sentir a esa cosa arrastrándose por mi cuerpo. El sonido de sus garras raspando el metal envió un escalofrío por mi espina dorsal. Su apariencia era verdaderamente como algo salido de una pesadilla, una amalgama retorcida de carne y hueso, su forma torcida y deformada más allá del reconocimiento. Su piel estaba moteada y enferma, cubierta de extrañas marcas alienígenas que parecían retorcerse y palpitar con vida propia. Solo tomó quizás 30 segundos para que toda la escena se desarrollara. Daryl me tenía en sus brazos mientras enviaba una señal de socorro silenciosa para una evacuación de emergencia por helicóptero. Claire dejó escapar un grito al instante, pero antes de que pudiera cruzar siquiera la mitad de la habitación, la cosa le dio un zarpazo y la envió volando contra la pared. Todo lo que oímos fue un splash distinto, su cuerpo deslizándose lentamente por la pared con salpicaduras de sangre delineando su silueta, mientras Jake corría lo más rápido que pudo para ayudarla. Daryl vio la apertura y no perdió tiempo en actuar. Ya que estaba tan bueno como muerto, no había uso en ser sentimental, al menos así es como lo justifico ahora para mí mismo. Daryl me explicó después que esta criatura era una cantidad desconocida, algo de lo que no teníamos datos. ¿Podrían las balas herirla? Posiblemente, posiblemente no. Si abrimos fuego y no hace nada, la atención se vuelve hacia nosotros y morimos. Ya que se había acorralado sin forma de defenderse y sin ruta de escape posible. Todos moriríamos. Me dijo que una probabilidad del 100% de que 2 personas sobrevivieran era mejor que una del 50% de que 3 sobrevivieran. Supongo que cuando miras los números puros es difícil discutir. La cosa no perdió tiempo después de ver a Jake pasar corriendo por su campo de visión. No se abalanzó, no saltó sobre él para empezar a devorarlo, se movió despacio, paso diminuto tras paso diminuto. Era como si lo estuviera saboreando, quizá incluso analizando. Solo puedo imaginar lo agonizantes que debieron ser esos últimos momentos. El tiempo debió haberse ralentizado hasta casi detenerse, dejándolo sin otra opción que cerrar los ojos y esperar que fuera rápido. Daryl me arrastró para alejarme, asegurándose de que no hiciéramos ningún movimiento brusco. No escuchamos ningún sonido una vez que salimos de la instalación. No hubo ninguna escena épica de persecución, con la cosa intentando saltar y agarrarnos mientras colgábamos del helicóptero. No sé si no le importó, o si prefería simplemente tomarse su tiempo con los dos que ya tenía, o qué. Ambos relatamos nuestras versiones de los hechos, cómo ocurrieron desde nuestra perspectiva. Dimos testimonios por escrito, describimos cada pequeño detalle que vimos allí. Las reacciones fueron, como mínimo, mixtas. No tengo idea de si la cosa sigue ahí, si enviaron a alguien más o si se rindieron. Después de informar y dar testimonio, me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y me dieron la mayor parte del dinero que me habían prometido. Decidieron que, como el trabajo no se completó del todo, no podían pagarme el total. Como si eso fuera mi maldita culpa. Gracias, imbéciles. Desde entonces me he vuelto algo recluso. Ya no trabajo, simplemente vivo del dinero que me dieron. Dudo que vayan a venir por mí por romper el acuerdo de confidencialidad en 4chan, de todos los lugares posibles, no parece que valga la pena después de tantos años. A estas alturas imagino que se han encargado del asunto de una forma u otra. Solo quería compartir mi historia en /x/. Gracias por escuchar. Perdón si no soy el mejor escritor. Intenté describir todo con el mayor detalle posible, sin que se volviera demasiado vergonzoso.
¡Vamos a